Hijo de juez, cuando terminó el colegio secundario ingresó como meritorio en un juzgado penal, sin intenciones de estudiar derecho, pero ahí se le despertó su vocación. Jugó 20 años al rugby, practicó boxeo y se le anima al nado en aguas abiertas, pero gran parte del día se lo dedica a su trabajo como fiscal. Fue el primero en indagar sobre la denuncia de la ruta del dinero K y por eso sufrió la persecución y le iniciaron juicio político. Con el apoyo masivo de la ciudadanía fue restituido. Hoy nos recibe en la Fiscalía de Saavedra José María Campagnoli. Fiscal José María Campagnoli, gracias por recibirnos en esta Fiscalía emblemática de Saavedra. Bueno, por favor, muchas gracias. La verdad que teníamos muchas ganas de entrevistarlo y este es un gran placer estar aquí entonces. Bueno, por favor. Su infancia, su colegio fue el Guadalupe, sí, y Nicolás Avellaneda la secundaria. ¿Cómo fue su infancia y esa época de adolescencia? ¿Qué cosas se acuerda? Bueno, lo que más recuerdo yo es mi actividad deportiva, ¿no? De aquella época que... Es un amante de los deportes, ¿no? Sí. ¿El rugby? El rugby desde los 13 años. Me gustaba mucho el boxeo en esa época. Y bueno, y la natación también siempre. ¿Y su padre era juez? ¿Qué valores le transmitió? Bueno, mi papá fue juez laboral, él fue presidente de la Asociación de Magistrados. Él era un hombre muy justo, muy inteligente y muy divertido también, que por supuesto me transmitió todos sus valores, ¿no? Siempre tenía un montón de frases que con mis hermanos siempre recordamos, ¿no? Por ejemplo, una que siempre me acuerdo es que no se puede hacer caridad con el bolsillo ajeno, ¿no? Porque él era juez laboral, entonces él siempre tenía que lidiar entre las partes, ¿no? Tenía que ser justo. Claro, él tenía que ser justo. Y él decía muchas veces que le tocaban casos que por ahí le daba mucha pena a la persona y por un lado, viste, se inclinaba a pensar, voy a fallar a favor de esta persona, pero ahí venía esa frase, no puedo hacer caridad con el bolsillo ajeno, ¿no? Claro, tenía que estar bien lo que estaba haciendo. Sí. Usted por primera vez trabajó como meritorio en un juzgado y ahí se dio cuenta que quería ser abogado, que le gustaba la justicia, que quería que la balanza se inclinara también para los más débiles. Sí, a ver, yo en realidad toda mi secundaria era un poco revoltoso, vamos a decirlo de alguna manera, y una gran preocupación para mis padres, que querían que ni bien termine el colegio ponerme a trabajar. Entonces se pusieron de acuerdo con un primo mío, que era mi padrino, y me hicieron entrar a tribunales, y yo no entendía muy bien. Y la verdad que un poco a mí me fastidiaba todo el ámbito de los abogados, porque en casa eran todos abogados. Y yo me aburrí un montón escuchando lo que hablaba, yo era el menor de mis hermanos. Pero cuando empecé a trabajar, ahí mis primeras funciones eran las de mesa de entrada. Y en la mesa de entrada había como unos archivos donde se archivaban los casos que no tenían resolución. Y entonces yo un poco que no entendía muy bien de qué iba ese trabajo, atendía a la gente, no estudiaba derecho en ese momento, me ponía a mirar esos expedientes y me agarraba como una gran indignación que se archivaban y que no se esclarecían. Y entonces sí, siempre los miraba y pensaba lo que se podía hacer, y ahí fue donde yo me incliné por estudiar Derecho. Uy, su padre para ser feliz. Fiscal, mi papá feliz. ¿Cuál es la función real de un fiscal? Bueno, la función de un fiscal, que lo que dice la ley, es representar los intereses generales de una sociedad. En mi caso sería en el marco de un expediente penal, ¿no? Se supone que la sociedad en abstracto no quiere los robos, no quiere las violaciones, no quiere los homicidios, entonces el sistema penal pone en el rol de fiscal a la persona que tiene que llevar adelante
en mi caso la investigación, la acusación y poner a un sospechoso en juicio. Es una especie de detective, o debería ser una especie de detective, y acusa, ¿no? Claro, hay muchos tipos de fiscales, ¿no? En mi caso, a mí me gusta más esa semejanza con el rol del detective, ¿no? Hay otros fiscales que les gusta más por ahí otro tipo de actividad, como puede ser la parte más jurídica, la parte más, como yo digo siempre, de laboratorio, y dar las peleas jurídicas en las cámaras, por ejemplo, para decirlo de alguna manera que se entienda. Y hay otros fiscales que somos más de la trinchera, más de la calle sería, de ¿no? la calle. La búsqueda del esclarecimiento. Claro, de la sala de guardia, ¿no? Tratar de rápidamente encontrar quién es un sospechoso y tratar de enjuiciarlo. Si usted tuviera que pensar entre los casos de todos estos años, ¿cuál es el más emblemático, el que le dio, digamos, que lo movilizó más, que tuvo a lo mejor más satisfacciones? Bueno, a ver, es un poco difícil para mí hablar de satisfacciones porque, bueno, sí, por ahí no es la palabra. Siempre nuestro trabajo tiene que ver con el disvalor y con un crimen palabra que le pasa a alguna persona. Sí puede haber alguna satisfacción personal, no personal, sino profesional, cuando uno ve que su investigación, que fue muy complicado y que llevó mucho esfuerzo, llega a buen puerto, ¿no? A mí, sin duda, el caso Cabello, que fue la muerte de una mamá con su nena en una picada, fue un caso que a mí me tocó mucho, porque tuvimos desde esta fiscalía mucho contacto con el papá de la niña, el marido de la mujer, y fue bastante duro para nosotros como equipo tratar de, por un lado, hacer las cosas procesalmente bien y que el caso llegue a buen puerto, y por otro lado tratar de asistir y contener a los familiares de la víctima. Ese caso también marcó un antes y un después en lo que es las cuestiones de tránsito, porque ahí se agravaron las penas. Nosotros acusamos por homicidio y condenaron por homicidio a una pena importante de más de 10 años de prisión al responsable, que después fue aminorada la pena por la casación, pero nuestro trabajo lo hicimos, trabajamos en equipo con otros fiscales y pudimos lograr un buen resultado. Y en ese sentido, más allá del disvalor, que a uno siempre le causa dolor recordar a las víctimas, desde lo profesional fue un caso interesante para el trabajo en equipo de una fiscalía. Donde se produjeron cambios, además, a nivel general, o sea, pudieron hacer algo más para que cambiara. Y también fue enfrentarse como equipo a la contundencia de letrados importantes que tenían llegada a cuestionar y a llevar la discusión jurídica a un nivel muy, muy elevado. Si hablamos de enfrentamiento, también podemos rescatar, me viene a la mente cuando usted fue como el pionero que descubrió el tema de la ruta del dinero acá, y tuvo un enfrentamiento, por supuesto, con la Procuradora General de la Nación, Gil Carbó, ¿no? Sí. ¿Cómo vivió ese momento? Bueno, fue un momento también muy clave en mi vida, porque por un lado fue todo lo que pasó antes del juicio político y toda mi suspensión. Era la primera vez que yo me tuve que quedar en mi casa por 8 meses y fui viendo cómo la gente se empezaba a acercar a mí, a apoyarme. Fue algo muy raro, algo inesperado, porque uno, si bien cuando trabaja de fiscal, que yo siempre me sentí un servidor público, ¿no? Y si uno es un servidor público, que la gente lo reconozca y lo aplauda o le dé una demostración de cariño, está muy bueno, porque es como que estoy haciendo las cosas bien. Y de alguna manera quizás usted también nos despertó. Bueno, no lo sé, al poquito tiempo yo estaba suspendido, o sea, llevaba a los chicos al club, no me acuerdo a qué actividad, era un fin de semana creo, y vino una mujer y me abrazó y se puso a llorar, y eso fue como, muchos se me habían acercado, pero cuando yo la veo llorar, esta mujer que me abraza y que me dice, ¿cómo te pueden haber hecho esto? Qué injusto. Fue como, wow, esto está calando muy hondo en la gente, veía, porque era gente que no me conocía. Y a partir de ahí hubo un sinnúmero de demostraciones de afecto de la gente, hubo marchas, hubo que se juntaban firmas en change.org para que yo vuelva
a la fiscalía, y todo ese proceso que si bien era muy mortificante. Yo firmé. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Me pronuncio claramente. Bueno, todo ese proceso que por un lado era muy mortificante, por el otro también el cariño de la gente estaba muy bueno. Y además era una batalla más a nivel, una necesidad de la gente, ¿no? Que se diera la batalla por la justicia, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, la verdad que muchas gracias también, mucho gracias al periodismo que puso la discusión al alcance de todos y que también sacó a la luz muchos casos míos antiguos que demostraban que yo siempre había actuado así. O sea, yo he tenido muchos casos donde yo investigué funcionarios importantes en pleno gobierno, en pleno periodo de su poder. Y es su naturaleza. Que era mi naturaleza, porque yo siento que un fiscal es eso. Que no era una cosa aislada, ni una cosa que yo estaba haciendo con algún tipo de especulación, sino que lo había hecho porque lo tenía que hacer, porque correspondía. Y entonces ese reconocimiento de la gente a mí me dio mucha fuerza y me permitió llegar al banquillo de los acusados, cosa que yo nunca pensé que me iba a ver en una situación también muy mortificante, frente a un tribunal que parecía un pelotón de fusilamiento, ¿no? Que ya tenían como una mayoría automática, porque todas las votaciones salían 4-3, o sea, había 3 integrantes del jury que, desde mi punto de vista, por supuesto, se comportaban como corresponde y rechazaban toda esta pretensión de suspenderme, de enjuiciarme, y que hacían lugar a mis pedidos, pero perdían siempre 4-3, fue bastante duro, pero a la vez, estando ahí, yo escuchaba que en la Avenida de Mayo tocaban tambores, hacían ruido, gritaban campañoli, y cada vez que entraba y que salía era una manifestación gigante, y así que fue que todo además muy la sociedad raro. También presionó para que lo pudieran restituir de alguna manera. Yo ¿no? creo que sí, que fue la sociedad la que me trajo de vuelta acá, yo creo. ¿Y qué? ¿Usted por se anima? supuesto que hubo, no quiero ser desagradecido, por supuesto que hubo 2 defensores de lujo que tuve, el doctor Gil Lavedra y el doctor Irigaray, que defendieron tenazmente mi caso. ¿Se animaría a ser fiscal general, como dice Elisa Carrió, que quiere que usted sea el fiscal general de la Nación? Sí, cómo no, es como que un punto culmine en la carrera de un fiscal. Sí, claro que, por supuesto que sería un fiscal, un procurador bastante atípico, ¿no? Porque a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el trabajo, con el esclarecimiento de crímenes y con formar equipos, ¿no? Y en ese sentido yo siempre dudo que algún día un gobierno quiera tener un procurador que sea realmente independiente, ¿no? Independiente de todos, autónomo, que no tenga favores políticos, que pueda hacer lo que tenga que hacer. Eso yo no sé si algún día va a pasar, pero ojalá que pase, aunque no sea yo. ¿Usted no cree que si no pasa eso, o sea, si no hay realmente una movilización en contra de la corrupción, si no hay una libertad en la justicia clara, este país no tiene arreglo? Yo creo que las soluciones para este país no van a llegar hasta que se respete realmente y exista una justicia realmente independiente. No una justicia que actúe de manera tiempista, de acuerdo a cómo sopla el viento. La función de equilibrio que tiene que tener el Poder Judicial entre la fuerza enorme que tiene el Poder Ejecutivo es central. Y creo yo que hasta que eso no ocurra, hasta que haya jueces idóneos, justos, que no tengan ninguna atadura política, hasta que eso no ocurra, siempre vamos a seguir sufriendo los males. Porque a mí me parece que si uno repasa un poco la historia de nuestro país, al periodo que uno quiera, los grandes males que hemos tenido, siempre hubo un juez o un fiscal que no hicieron lo que tenían que hacer. Pero podemos recorrer toda la historia de causas resonantes que hubo o de tragedias que hubo en nuestro país, y desde, si queremos el tema, desde los desaparecidos, los pollos de Mazorín, las leches de Vico, las armas de Ecuador, lo que sea, ¿no? Porque a veces siempre hubo alguien, una persona en particular que movió las cosas de una manera para que no se resolviera. Y no las hizo en el momento que las tenía que hacer, porque no es lo mismo juzgar bueno, a un ahora, presidente. Por ejemplo,
después que ya no es presidente, claro, no es lo mismo. No, o sea, a veces las cosas hay que denunciarlas en su momento y juzgarlas en su momento para que realmente se sepa que no hay impunidad. Bueno, estamos ante lo que está pasando en Brasil, ¿no? Con Dilma Rousseff, que está en el sí, gobierno y la están juzgando, pero bueno, por supuesto hay posiciones encontradas que dicen que es un golpe de Estado, que pero para que siempre eso pase, está esa duda, ¿no? Claro, pero para que eso ocurra, ha habido en Brasil fiscales que trabajaron y metieron preso a más de 140 empresarios, en probados casos de corrupción. Claro. O sea, hubo una respuesta eficaz con herramientas eficaces que por ahí nosotros todavía no tenemos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la justicia que está avanzando aparentemente, ¿no? Casanelo, que había estado muy, muy pasivo durante mucho tiempo, teniendo pruebas, porque habíamos visto las pruebas por televisión, ahora aparentemente está avanzando, aunque tengo mis dudas porque no pasa nada, digamos. Va expreso, pero bueno, me parece que tiene que seguir avanzando la causa. ¿A usted qué le parece? Sí, yo creo que la causa está avanzando y tengo la sensación que va a seguir avanzando y me parece que hay resultados porque, bueno, va expreso, Chueco preso, Pérez Gadín preso, son 3 de las personas que yo acusé hace 3 años. Bueno, ahora están presos. Está prófugo Néstor Ramos, que es el que aparece como dueño del Betis, que en todo este entramado societario está prófugo ahora, y creo que esos son resultados. Se han allanado un montón de propiedades de Báez y se ha probado la existencia de un patrimonio formidable, multimillonario, que si nos acordamos que el hombre era cajero de un banco y que ahora es un multimillonario, bueno, podemos encontrar ahí la respuesta a aquello que está diciendo, que nos dice Fariña, que dice Fariña ante el juez, de un plan sistemático para vaciar las arcas del Estado, ¿no? Yo creo que en ese sentido la causa va a tener inexorablemente que avanzar. Y a mí no me preocupa que como muchos dicen, bueno, pero justo ahora, que tarde, pasó tanto tiempo. Yo creo que siempre es bueno que la justicia se pronuncie, porque cuando la justicia se pronuncia, se abre el juego, los defensores defienden, los fiscales acusan y la sociedad se entera de lo que está pasando. Entonces, siempre es bueno que la justicia se pronuncie. Y también hay una cosa que hay que tener en cuenta. A mí por investigar, a los que ahora están presos, me suspendieron. Investigar en la era kirchnerista, para un juez o para un fiscal, era complicado y corría riesgos, no digo riesgos de vida, pero sí riesgos de quedar fuera de su despacho, como yo estuve 8 meses. Y entonces me parece lógico que ahora que se levantan esas trabas, los jueces puedan hacer su trabajo con mayor tranquilidad y más allá que algunos digan, bueno, pero justo ahora, bueno, ahora lo están haciendo y bienvenido este envión que yo creo y espero que no pare y que nos lleve a un punto razonable de terminar con la impunidad. Y que haya independencia con el Poder Ejecutivo, porque también el ministro Garabano dijo, por un lado, que bueno, que la justicia avance, que avance los casos, sobre los casos que tenga que avanzar y de la manera que tenga que avanzar, y por otro lado dice que no le parece pertinente o que no le parecería bien, en otras declaraciones que hizo al diario Perfil, que Cristina Fernández de Kirchner estuviese presa. ¿Usted cree que está involucrada con este caso? O sea, respecto a lo que dijo Garabano, a mí me da la sensación que de parte de este gobierno, del gobierno actual, están diciendo a los jueces hagan lo que tengan que hacer, fiscales hagan lo que tengan que hacer, no pedimos nada, Dan no libertad queremos política. Nada. Yo tengo esa sensación, no me consta, pero por lo que yo veo, me da la sensación de que es así. En cuanto a la opinión de Garabano, de si tiene que ir presa o no la expresidenta, bueno, hay mucha gente que no le desea la prisión a nadie, pero la verdad es que si las pruebas avanzan y si esta especie de guión que dijo Fariñas en su indagatoria ante el juez, de que hubo un plan sistemático para vaciar las arcas del Estado, nada de lo que pasó, ni la riqueza de Báez, ni la cantidad de licitaciones que hubo a su favor de él y de otras personas cuyas obras no terminaron algunas, y esto que parecería ser, y que en abstracto se podría hablar de una asociación ilícita, bueno, ¿quién es la cabeza de una asociación ilícita de esta naturaleza? ¿Quién otro que el jefe de Estado? ¿Usted siente que desde el Poder Ejecutivo se podría avanzar de alguna manera para darle contundencia a lo que está pasando con la justicia hoy? Por ejemplo, usted me hablaba en off de una agencia independiente que pudiese avanzar con los casos más de crimen generalizado, ¿no? Sí, yo creo que sigue faltando aún hoy
una agencia especializada en investigar casos complejos, una agencia que cuente con autonomía y con independencia, una especie de FBI cuyo director tenga cierta estabilidad, puede ser del Senado, del Congreso, para poder investigar lo que hay que investigar y que dure en el tiempo más allá de los... Creo que falta eso. Me parece que hoy en día cuando un fiscal o un juez tiene que echar mano a los recursos que le da el Estado para investigar un crimen complejo, sea la muerte de un fiscal, sea un caso de corrupción estatal en un ministerio, lo que no tiene, más allá de su pequeño equipo, herramientas válidas para eso, ¿no? A mí me parece que la creación de una agencia estilo FBI sería una herramienta buena que, conformada por gente idónea, puede dar una buena respuesta en la lucha, no solo contra la corrupción, contra el crimen organizado, sino también contra el narcotráfico, que es una batalla que a mí me parece que todavía los argentinos no sabemos si estamos librando una buena batalla antes de hablar de ciertos temas referidos a la droga, ¿no? ¿Cómo vivió el caso Nisman? Bueno, fue un momento muy oscuro, muy negro para la Argentina, pienso. Creo que la muerte de Nisman sigue a todos preocupándonos. Creo que los argentinos en general se han dado cuenta de la gravedad del caso, de un fiscal que horas antes de exponer sus pruebas ante el Congreso que comprometían a la primera mandataria del país, aparece muerto de manera violenta. Creo que todas esas incógnitas hoy siguen vigentes y esperemos que el avance de la investigación nos pueda poner un poco de luz. ¿Y eso genera miedo de alguna manera a las personas, a los seres humanos que trabajan en la justicia también, ¿no? Sí, el miedo es algo muy particular de cada individuo, pienso yo. Yo no tengo miedo, actúo como tengo que actuar y para eso me pagan y para eso soy fiscal. Y si hay que asumir algunos riesgos, pienso que es parte del área del trabajo que uno tiene. Pero bueno, un caso así creo que nunca se vivió en este país, ni en muchos otros, ¿no? Que un fiscal general aparezca muerto horas antes de un momento clave de su vida, ¿no? Todas cosas que, por un lado, hacen pensar que la hipótesis del suicidio es muy poco probable, ¿no? Y las pruebas para acreditar el homicidio tardan en aparecer. Entonces, la sociedad creo yo que está en una cuestión de péndulo que va de un lado y para otro, pero nadie puede negar el momento trascendente que estaba viviendo el fiscal y su muerte violenta es una incógnita que hay que debemos como argentinos develar. Bueno, nos queda pendiente entonces seguir pidiendo por este FBI argentino. Sí, sí, hay que... ¿Por qué brindamos? Por un país mejor, por Argentina, y por ustedes. Gracias, fiscal. Gracias por venir. Le regalo anteojos Mariana Arias para bueno, quien quiera y una botella de Chandon para que pueda compartir con su equipo, que acá están todos detrás de cámara y se ve que los quiere mucho y los tiene bien cuidados y los incentiva mucho. Son como mis hijos, así son como sus hijos. Por eso es tan emblemática esta fiscalía, porque hay equipo, me parece, acá, ¿no? Vamos a esperar el esclarecimiento de algún caso importante para brindar. Bueno, para los asaditos. Sí. Bueno, gracias, fiscal. Muchas gracias.